amigos, bienvenidos a Marisi Explore, hoy desde Valladolid. Servicios aéreos de la Policía Nacional, helicópteros, aviones y nuestros drones. ¡Un fuerte aplauso para la autoridad! Por cierto, me pregunta, ¿queréis mejorar los drones? A ver, ¿queréis perforar nuestros drones? Pues, ¡a por ello! ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Sube todo! ¿Sería posible, María José, que veo gente muy guapa aquí, los niños vienen muy peinaditos y muy guapos, que nos grabaran? Totalmente. Pues todo el mundo se lo ha dado, todo el mundo se está grabando. Por favor, que nos van a grabar. Peinaros un poquito, poneros guapos, que salimos de ladrones de la policía. Otra cosa muy importante, Fermín Pilar, estos drones tienen ojos de ahí matriz. Es un drone un poco complejo, pero bueno, lo entendemos bien. Es un drone de alta distensión, de protección. Lo que pasa es que este sector es en condiciones más extremas. Tiene una autonomía de unos 40 minutos y puede alcanzar velocidades de hasta 80 km/h. Tiene además un nivel de zoom bastante alto y cámaras térmicas de última generación. Y luego, por el otro lado tenemos el más pequeñito, que también tiene nombre, que se llama EJI Mavic. Son drones duales, con cámaras de imagen real y técnica también de última generación, como es la de nuestra Policía Nacional. Su sensor de imagen real permite realizar un zoom de hasta 32 aumentos. Y además está diseñado para añadir diferentes accesorios, como un foco para iluminar por la noche, también tiene un altavoz para transmitir mensajes, ya sea a la policía o a catástrofes, y un sistema de baliza para poder localizarlos también por la noche. Es que mirar, nuestros seguidores luego tienen las mejores tecnologías. Y os voy a decir, no vamos a despedir a los drones porque se van a quedar con nosotros toda la exhibición grabando. Entonces, Valladolid, preparados con mejores sonrisas y un fuerte aplauso para nuestra unidad de servicios de medios aéreos. La Policía Nacional siempre a la vanguardia. El fuerte aplauso a los drones que, como dice María José, continúan con nosotros. Catástrofe. Y además también están realizando sus misiones en el tráfico subterráneo y en el crimen organizado. Miradlos bien, fijaros cómo se elevan y todo esto además se compenetra perfectamente.
Amigos, y aquí nos despedimos en la aventura de hoy. Gracias por acompañarme. Nos vemos en los próximos vídeos. Hasta pronto, amigos.